El 17 de junio del 2018, en el estadio Nizhny Novgorod de Rusia, Argentina empató 1-1 contra Islandia en el partido inaugural de la fase de grupos del Mundial. Lionel Messi falló un penal al minuto 64. La prensa argentina explotó. La gente en Buenos Aires se preguntaba qué le pasaba al mejor jugador del mundo. Y durante las horas siguientes, mientras los medios deportivos de Argentina especulaban sobre el momento más bajo de la carrera mundialista de Messi, casi nadie notó un detalle que iba a cambiar la forma en que el capitán argentino veía al fútbol mexicano para siempre. A las pocas horas del partido, en la concentración argentina, Lionel Messi recibió una llamada inesperada. Del otro lado de la línea estaba un técnico que ya había enfrentado a Argentina en 2 mundiales. Un técnico que había hecho llorar a la selección argentina en el 2010, cuando Carlos Tevez marcó un gol fuera de juego que el árbitro convalidó. Un técnico que había estado en la banca el día en que Maxi Rodríguez le metió el gol más doloroso a México. Ese técnico era Javier Aguirre. Lo que Aguirre le dijo a Messi en esa llamada durante esos minutos donde la prensa argentina estaba enloqueciendo es algo que durante 7 años nadie supo. Ningún periódico lo replicó, ninguna entrevista lo cubrió, y Messi, fiel a su costumbre, no habló de ello públicamente hasta el 2025, cuando en una entrevista exclusiva con una revista deportiva argentina, finalmente compartió un detalle que hizo a la prensa mexicana darse cuenta de algo que nadie había considerado. Para Lionel Messi, Javier Aguirre no era cualquier técnico. Era el único entrenador rival que entendía exactamente cómo podía vencer a Argentina. Y esa observación, esa convicción privada del capitán argentino, está a punto de poner a México en el lugar más incómodo del Mundial 2026. Para entender la relación silenciosa entre Lionel Messi y Javier Aguirre, primero hay que regresar al Mundial de Sudáfrica 2010. Argentina jugaba en octavos de final contra México en el estadio Soccer City de Johannesburgo. Diego Maradona dirigía a la selección argentina. Javier Aguirre dirigía a México. Era el 4º mundial consecutivo donde México se enfrentaba a una potencia en octavos, y por segunda vez consecutiva le tocaba enfrentar a Argentina. El partido empezó con una jugada que ningún mexicano olvidará jamás. Carlos Tevez, en posición claramente fuera de juego que el árbitro Roberto Rossetti convalidó, marcó el primer gol de Argentina al minuto 26. Después marcó Higuaín al minuto 33. Y aunque Hernández descontó al minuto 71, el partido terminó 3-1. México eliminado. Pero esa noche, antes del fin del partido, pasó algo que casi nadie reportó. En el minuto 58, cuando Argentina ya iba ganando 2-0, Aguirre intentó hacer un cambio táctico desesperado. Sacó al jugador defensivo que estaba marcando a Messi y metió a un volante mixto. La idea era romper la conexión de pases entre Messi y los volantes de creación argentinos. Era un movimiento riesgoso. Era un cambio que la prensa mexicana no entendió en ese momento. Pero Messi sí lo entendió. Y lo entendió de una manera muy precisa. Después del partido en la zona mixta de Soccer City, Lionel Messi pasó por el costado de un periodista mexicano y dijo una frase que durante meses pasó desapercibida. Dijo: Javier sabe cómo se nos puede atacar. La mayoría de los técnicos no se dan cuenta. Él sí. La próxima vez que nos enfrentemos va a ser más difícil. Esa frase, dicha por el mejor jugador del mundo después de eliminar a México, era una señal que casi nadie en el periodismo mexicano interpretó correctamente. Messi no estaba diciendo nada banal. Estaba reconociendo que Aguirre era uno de los pocos técnicos rivales que tenía una lectura clara de las debilidades de Argentina. 8 años después, en el 2018, llegó el momento de la verdad, el Mundial de Rusia. Argentina jugaba el partido inaugural contra Islandia. Resultado: empate 1-1. Messi fallaba un penal. La prensa argentina explotó. Y aquí entró Javier Aguirre. Aguirre en ese momento no era el técnico de México. Era el técnico del Leganés en la Liga de España. Y conocía a Messi de los años cuando compartían en la Liga Española. Aguirre, durante los años que llevaba en España, había construido una relación profesional con varios técnicos y jugadores argentinos. Había trabajado con Diego Simeone. Había sido respetado por Lionel Scaloni cuando éste apenas empezaba como técnico. Y Messi, en algún momento del 2017,
Había tenido una conversación con Aguirre durante un partido amistoso preparatorio que los puso en contacto. Cuando Argentina empató contra Islandia y Messi falló el penal, Aguirre tomó el teléfono y llamó a Lionel. La conversación fue corta, pero las palabras de Aguirre a Messi esa noche fueron exactamente las palabras que un jugador en su momento más bajo necesitaba escuchar. Según una entrevista que Messi dio a la revista El Gráfico de Argentina en febrero del 2025, Aguirre le dijo lo siguiente: Lionel, todos los partidos de un mundial son 3 partidos en uno. Antes del partido, durante el partido y después del partido. El que falló el penal hoy fue otro Messi. Mañana cuando despiertes vas a ser otro Messi. Y la verdad es que los rivales no le tienen miedo a ese Messi que falló el penal. Le tienen miedo al Messi que mañana va a despertar con la cabeza fría. Esa fue la conversación. Y Argentina en sus siguientes partidos hizo exactamente lo que Aguirre le había sugerido a Messi. Recompusieron, le ganaron a Nigeria, pasaron a octavos. Y aunque cayeron contra Francia, la actitud del equipo y de Messi cambió notablemente. Fue un Messi distinto, más controlado, menos ansioso, más conectado con sus compañeros. Cuando Lionel Messi finalmente habló de esa conversación en el Gráfico, lo hizo con palabras que dejaron en silencio a la prensa argentina. Y a la prensa mexicana una vez más le tomó tiempo procesar lo que significaba. Messi dijo, y voy a citarte textualmente porque esta es la declaración que cambió todo: Javier Aguirre es el único técnico rival que en mi carrera entendió de verdad cómo se nos puede atacar a los argentinos. Cuando nos enfrentamos en Sudáfrica 2010, vi cosas tácticas que no había visto en otros técnicos. Cuando hablamos en privado en el 2018, me ayudó más de lo que cualquier técnico podía haber hecho. Aguirre tiene una mente futbolística que la prensa mexicana no ha sabido valorar en su justa medida. Y yo, como argentino, te puedo decir con honestidad, le tengo más respeto a él como rival técnico que a otros entrenadores con mejor currículum oficial. Esa declaración, hecha en febrero del 2025, debería haber sido portada en todos los medios deportivos mexicanos. Debería haber sido noticia nacional. Debería haber sido tema de discusión en Fútbol Picante durante una semana entera. Pero no lo fue. La prensa mexicana, fiel a su patrón histórico de subestimar a sus propios técnicos cuando hay otras controversias del momento, decidió enfocarse en otras cosas. El resultado fue predecible. Una de las declaraciones más importantes sobre un técnico mexicano en la última década, dicha por el mejor jugador del fútbol mundial moderno, pasó desapercibida en el periodismo deportivo mexicano. Pero no pasó desapercibida dentro del cuerpo técnico de Javier Aguirre. Y aquí está la parte que pocos están conectando. Cuando Aguirre fue ratificado como técnico de la selección mexicana en septiembre del 2024, recibió la noticia con la madurez de un veterano. Pero internamente, sabía algo que el resto del país no sabía. Sabía que Lionel Messi lo respetaba como rival. Sabía que dentro de la familia argentina, su nombre ya tenía un peso particular. Y eso, para un técnico mexicano que iba a dirigir un mundial en casa, no era información menor, porque si México avanza en el Mundial 2026, lo más probable es que tarde o temprano se cruce con Argentina, sea en octavos, sea en cuartos, sea en semifinales si las cosas salen bien. Y cuando ese partido suceda, va a ser la 4ª vez en 15 años que Aguirre se cruza con la selección argentina. Y Lionel Messi va a saber, antes de que el árbitro pite el inicio, que del otro lado del campo está el único técnico mexicano al que le tiene respeto verdadero. Esa información, en un mundial donde los detalles psicológicos cuentan, es oro puro, y los analistas internacionales empezaron a notarlo. En marzo del 2026, durante una emisión de Star Plus en Argentina, el exjugador Diego Latorre dijo algo que la prensa mexicana tampoco replicó, pero que valdría la pena destacar. Latorre comentó: si México llega a cuartos de final del Mundial 2026 y nos toca enfrentarlos, Argentina va a sufrir mucho más de lo que la gente piensa. Aguirre conoce a Lionel. Aguirre conoce el estilo argentino. Aguirre tiene experiencia mundialista contra nosotros. Y eso, en un solo partido de eliminación directa, es una ventaja táctica que la mayoría de los analistas no está calculando.
La Torre, que es un comentarista de fútbol con criterio respetado en América Latina, estaba diciendo algo que casi todos los analistas argentinos sabían pero que en México apenas se discutía: que Javier Aguirre era considerado dentro del fútbol argentino como uno de los pocos técnicos rivales que entendía las debilidades de la albiceleste, y la lista de técnicos que han logrado tener esa reputación frente a Argentina es muy corta. José Pekerman, antes de dirigir a Colombia, Tite, cuando dirigía a Brasil, y un grupo muy pequeño de entrenadores europeos que ocasionalmente sorprenden a Argentina en partidos puntuales. Pero un mexicano, especialmente uno que ya enfrentó al albiceleste en 2 mundiales distintos, es una rareza. Y Aguirre lo es. Repasamos lo verificable de la relación silenciosa entre Lionel Messi y Javier Aguirre. México versus Argentina, octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010 en el Estadio Soccer City. Aguirre dirige a México. Lionel Messi juega como capitán argentino. Argentina gana 3-1 con polémica del gol de Tevez fuera de juego. Después del partido, según fuentes presentes, Messi reconoce públicamente la inteligencia táctica de Aguirre en zona mixta. Mundial de Rusia 2018. Partido inaugural Argentina contra Islandia. Messi falla un penal al minuto 64. Resultado final, empate 1-1. Esa misma noche, según la entrevista posterior de Messi en el gráfico, Aguirre llama por teléfono al capitán argentino para ofrecerle apoyo táctico y psicológico. Febrero del 2025, entrevista exclusiva de Messi para la revista El Gráfico de Argentina. Messi dice textualmente que Aguirre es el único técnico rival que entendió de verdad cómo se nos puede atacar a los argentinos. La prensa mexicana apenas cubre la declaración. Septiembre del 2024, Javier Aguirre asume la selección mexicana por tercera vez en su carrera. Su cuerpo técnico recibe la confirmación interna de que dentro del fútbol argentino su nombre tiene un peso particular. Marzo del 2026, Diego Latorre en Star Plus Argentina advierte que un eventual cruce México versus Argentina en el Mundial 2026 sería más complicado de lo que la mayoría asume por la experiencia de Aguirre. Mayo del 2026. Aguirre confirma la convocatoria oficial al Mundial 2026. La prensa mexicana sigue sin valorar en su justa medida lo que Lionel Messi dijo en el gráfico 15 meses antes. Y aquí está la conclusión más importante de toda esta historia. Mientras la prensa mexicana pasaba 15 meses ignorando las declaraciones de Messi sobre Aguirre, en el cuerpo técnico de Argentina se daba algo más profundo. Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, sabe perfectamente lo que su capitán Lionel Messi piensa de Javier Aguirre. Y eso, en un cuerpo técnico que se prepara para defender su título de campeón del mundo, no es información menor. Si Argentina se cruza con México en el Mundial 2026, Scaloni va a tener que prepararse para un partido más difícil de lo que la mayoría de los analistas mexicanos están calculando. Porque del otro lado de la cancha va a estar Javier Aguirre, el único técnico mexicano al que Lionel Messi, el capitán del albiceleste y mejor jugador del fútbol mundial moderno, le tiene respeto verdadero como rival. Y eso, en un mundial donde la psicología del partido cuenta tanto como la táctica, vale más que cualquier titular de prensa mexicana. Si crees que la prensa mexicana ha subestimado a Javier Aguirre durante todo su tercer proceso como técnico de la selección, comenta abajo. ¿Crees que Argentina le teme a México como rival si se cruzan en el Mundial 2026? Coméntalo. Suscríbete a este canal para más historias documentales del fútbol mexicano e internacional. Y la próxima semana voy a publicar la historia de la conversación que tuvo Pep Guardiola con Edson Álvarez en una concentración del Manchester City en el 2024. Una conversación que cambió para siempre la forma en que el técnico catalán veía al mediocampista mexicano. Nos vemos en el siguiente.